Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente, un gusto saludarlos. eh, para recordar alguna otra anécdota, otra historia. Pues yo solía, de pequeño, estar en la oficina de mi papá. Siempre me maravilló la oficina, ver a mi papá sentado frente a la máquina de escribir, siempre en una mesa llena de papeles. Y como es natural, pues uno de mis primeros acercamientos a la tecnología de lo que es ahora fue la máquina de escribir. La máquina de escribir. Mi papá implementó en su oficina una mesa al costado y pues tuvo el acierto de darme una máquina un poco más pequeña, eh, pequeña de tamaño, la estructura es la misma, las máquinas de escribir no tienen distintos tamaños como ahora tienen los smartphones. Y pues era estas máquinas de cinta, ¿no? En la que además si uno quería sacar una copia tenía que poner el papel de calca, y ya ni hablar si te equivocabas, ¿no? Y bueno, y equivocarse era sencillo. Y era complicado pues borrar, porque había que borrar copia por copia y en ese proceso se manchaban a veces las hojas, ¿no? Así que verlo a mi papá trabajar con 4 dedos era fantástico para mí, ¿no? Ella cometía probablemente pocos errores, es algo que me sorprendía. Y yo intentaba hacer lo mismo, intentaba en esa máquina, y debo haber comenzado escribiendo, transcribiendo historias de los libros, de cosas de muchos libros que por ahí encontraba, de algunos cuentos. Y luego, posteriormente, recuerdo haber tenido muchos cuentos transcritos, muchas historias transcritas que lamentablemente hace algunos años los tuve que desechar por ya el paso del tiempo, porque las hojas estaban amarillentas y ya no era posible conservarlas en ese estado. Pues algo que pasó en esa época y que realmente eh, siempre guardo con mucho aprecio es el hecho de haber aprendido mecanografía, ¿no? Yo me siento orgulloso de eso hasta ahora, saber mecanografía. Bueno, y para los de repente jóvenes que ahora no se necesita la mecanografía en la actualidad, pues es escribir en el teclado, ¿no? Eh, que, con los 10 dedos y sin mirar, ¿no? Esa es una cosa extraordinaria. Ahora, en la actualidad, pues no se necesita los 10 dedos, con 2 dedos son suficientes porque los chicos escriben mucho más rápido de lo que yo hago en mi teclado, lo escriben con 2 dedos, ¿no? Y eso es suficiente y bien, bien, estamos reduciendo la cantidad de dedos para poder comunicarnos. Pues en esos años pues debo haber tenido, calculo, unos 11 años, ¿no? 11, 12, estaría en segundo de secundaria, ¿no? Aproximadamente. Bueno, mi papá recibía a sus amigos, aparte de las personas que obviamente venían por algún tipo ya de servicio específico, recibía amigos y conversaba, ya sea en la puerta o ya a veces sus amigos pasaban porque era una oficina que daba a la calle. Y uno de los amigos de mi padre era Don Silvestre, ¿m? Un hombre ya poco usado en la actualidad, ¿no? Son nombres antiguos pero fuertes, ¿no? Silvestre, ¿no? Pues don Silvestre era, entiendo, una persona retirada de alguna de las Fuerzas Armadas, así que era un hombre muy serio, una persona muy seria, un hombre de pocas palabras,
con el que mi papá se entendía muy bien, ¿entiendes? ¿No? Eh, y así que un día, de un momento a otro, cuando estaba yo en la oficina, pues él se me acercó y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿No? Algo así. Yo en realidad siempre le tuve cierto temor. ¿Ah? Y bueno, seguramente le dije que estaba intentando hacer alguna copia y me dijo, ¿quieres aprender a escribir con los 10 dedos? Me pareció fantástica la idea, ¿no? ¿Se puede? Claro, me dijo, sí se puede. Yo te voy a traer un libro para que puedas aprender. ¿No? Y pues a la semana o a los días apareció con un libro que hasta ahora lo recuerdo, era un libro que probablemente tiene el tamaño oficio, un poquito más grande que la A4, un libro rojo de editorial chileno, ¿no? O sea, lo que sí recuerdo es que era un libro editado en Chile y, y que databa del año, si mi memoria no me falla, del año 1932 o 33 aproximadamente, ¿no? Es decir, ya habían transcurrido unos 50 y algo de años. Así que simplemente sin mediar mucha palabra me dijo, acá está, y comienza, y yo vengo en 15 días. ¿No? Así que, bueno, la primera emoción de toda cosa nueva que uno quiere aprender en realidad se da en los primeros días, ¿no? En los primeros días obviamente uno está afanoso de todo, ¿va? Recordarán y verán ustedes que ahora en todo deporte, en toda arte, los primeros días pues uno está con todo el afán, con todas las ganas y quiere aprender, ¿no? Así que comencé este famoso ASDFG, y algo por ahí, ¿no? Y era el primer ejercicio, ¿no? El primer ejercicio. Pero era el ejercicio básico, ¿no? En el que tú le dabas fortaleza dedo por dedo, dedo por dedo, y obviamente, como entenderán, no era sencillo, para nada, ¿no? No, no, no. Aparte que estamos hablando pues de estas máquinas antiguas, ¿no? De las que no es como el teclado de ahora que es tan suavecito y lo tocas y ya está, ¿no? Sino que había que apretar fuerte para que pueda activarse primero la tecla, ¿no? Y así comenzó mi historia de mi primer ejercicio de mecanografía, que supongo el primer día me salió más o menos, luego por ahí, y obviamente había muchas fallas y muchas equivocaciones, ¿no? Así que debo haber ya un poco bajado el ritmo, o haberme deprimido. No sé si el asunto más que deprimido es perder la motivación en cierto momento al ver que la cosa es un poco difícil, no es tan sencilla como parecía. El hecho es que, pues, don Silvestre volvió, calculo, a los 15 días y mi avance no había sido mucho, ¿no? Es decir, de repente habría avanzado los primeros 2 días y prácticamente abandoné el asunto. No, la mecanografía no era para mí. Así que me dijo que tenía que comenzar a avanzar, ¿no? Y creo que llamó incluso a mi mamá y delante de ella me dijo que yo me había comprometido, algo que yo en realidad entiendo que habría hecho, y que tenía que hacer el ejercicio. Bueno, al día siguiente nuevamente comencé y retomé la, la actividad, y que dejé también a los 2 o 3 días, ¿no? Recuerdo que pues fueron días y semanas de mucha tensión para mí, porque tenía que estar alerta de no encontrarme con don Silvestre. O sea, mi vida se convirtió en una situación donde tenía que evitar a toda costa encontrarme con él. Y así que cuando
llegaba y yo salía con temor para ver si había venido la oficina de mi papá o andaba por la calle, siempre tenía que estar atento y si lo veía de lejos pues desaparecía, ¿no? Y no, es como que en mi casa no estoy, no vivo acá y no más. Y yo supongo que deben haber transcurrido pues más de un mes, ¿no? Un poco más. Y en algunos momentos obviamente volví a intentar, pero era frustrante el hecho de que deberían de aparecer las columnas con 6 letras acá y 6 letras acá y sin nada, y siempre había errores y siempre había fallas y no podía acabar algo que yo quería, que era una hoja completamente limpia, ¿no? Así que ya la cosa estaba grave porque en casa mi mamá me dijo, ha venido don Silvestre, está preguntando, ¿no? Y tu avance, ¿cómo vas? Así que en algún momento tuve que sincerarme con mi mamá y decirle la verdad que no estoy avanzando y no quiero hacerlo. Sí, ya no quiero saber más del asunto. Y mi mamá me dijo algo que hasta ahora me ha funcionado en muchas cosas, ¿no? Y me dijo, ¿y por qué no pasas al segundo ejercicio? Le digo, es que no puedo pasar porque no me sale bien, no me sale, ¿no? Y yo supongo que estaba frustrado, estaba enojado y peor, cada vez que intentaba hacerlo no me salía, ¿no? Pero me dije, pasa al otro ejercicio, ¿no? Eh, y bueno, a regañadientes, pues pasé di el segundo paso, que creo que fue el trascendental, ¿no? Y a partir de ahí, en realidad, me di cuenta, sí, efectivamente, ¿no? Es decir, haciendo el segundo ejercicio, la cosa ya no estaba tan complicada. Obviamente estaba la base de haber desarrollado lo primero de una manera bastante, o sea, haberlo hecho, ¿no? De todas maneras. Y creo que a partir de ahí comenzó a fluir, ¿no? Yo me parece que recuerde ya a partir de la lección número 5, que yo supongo que eran, o recuerdo que eran como 45 o 60 lecciones. Ya en la lección número 5 el alma volvió a mi cuerpo y tuve la entereza ¿no? y la valentía de poder enfrentarme a este gran hombre, don Silvestre, que yo recuerdo era un hombre que siempre aparecía de esta manera. ¿Mm? ¿Mm? ¿Y cómo vamos? ¿Ah? ¿Ya está? ¿Ya avanzaste? Y pues fue de alguna manera un vigilante, motivador no tanto, ¿eh? No motivador, pero sí un vigilante de que se cumpliera algo que él había dicho, que era un compromiso mío. Y era algo que siempre me decía, tú te comprometiste. Yo te pedí, no, yo te dije, te voy a enseñar, etcétera. No, fue tu compromiso, ¿no? Y así que calculo, después de casi 6 largos meses, por fin terminé la última lección, que ya creo que era escribir una carta, ¿no? De esas cartas antiguas, y poder mostrarle finalmente a, esta, a, este, a este amigo que tenía mi papá, y a quien recuerdo obviamente con mucha gratitud, eh, por el hecho de haber logrado cosas en otros, ¿no? Eh, Así que hasta ahora digo con orgullo que pues yo sé mecanografía, sé escribir con los 10 dedos, con ojos cerrados o mirando a otro lado. Hay un pequeño problema que a veces me equivoco, pues es culpa de mi primer ejercicio y definitivamente no es culpa de don Silvestre. Muy bien, amigos, entonces nuevamente un gusto haber compartido esta historia y nos encontramos en la siguiente. Un abrazo afectuoso para ustedes.